Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Vaca Rodríguez y el día de hoy les voy a exponer mi obra libre llamada Los hombres invisibles del autor Mario Mendoza. A continuación voy a explicar el marco que conforma esta obra. La ficha del libro. El título Los hombres invisibles. El autor es Mario Mendoza. El género es novela y el subgénero es ficción. Contiene 308 páginas y su editorial es Planeta. ¿Quién es Mario Mendoza? Mario Mendoza, luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo, también publicó novelas en 1992. Su primera novela fue La ciudad de los umbrales. Ha combinado su carrera literaria con la docencia y la colaboración en diversos medios culturales como diarios y revistas. También escribe para diarios como la revista Bacánica o El Tiempo. Su personaje principal es Gerardo. Este es el protagonista que se embarca en una serie de hechos en los cuales pierde a su familia. Personajes secundarios. Gloria, que es la mujer de Gerardo, quien se separa de él. El padre de Gerardo, que es un señor muy silencioso y conflictivo. La madre de Gerardo, que es una señora que muere porque pues padecía trastornos mentales de bipolaridad. Mariela, la hija del arqueólogo Jesús, Jesús, el arqueólogo, aquel que se vuelve como loco porque estaba buscando los hombres invisibles en las selvas del Chocó. Y también que por ende había pues quedado mal de la cabeza tras haber buscado dichos hombres. Los lugares de esta obra: las calles de Bogotá, la selva exótica de Bagadó, Chocó, el restaurante La Calendaria, la Universidad Nacional y el apartamento del padre de Gerardo. Los tiempos de esta obra: el tiempo psicológico, el amor por parte de Gerardo y Gloria, la honestidad por parte de Gerardo al aceptar sus nuevas rupturas, el egoísmo de sus padres, la envidia de su padre al ver Gerardo triunfar, también la amabilidad de Gerardo ante su vida y no pagar con la misma moneda. El tiempo cronológico se desarrolla en el 2007, el tiempo ambiental es frío. Esta historia inicia contando la historia de Gerardo, que es el protagonista, el cual pierde a su madre porque su madre padecía trastornos de bipolaridad, de salud mental. Ella muere y él queda muy depresivo, muy triste. Luego se entera que su padre padece cáncer, lo cual también lo destroza totalmente. Y para finalizar, su esposa lo deja por una infidelidad, lo cual vuelve realmente triste a Gerardo. Después de todo esto, Gerardo se vuelve una persona muy triste, muy apagada, muy asocial, como que no intenta hablar con nadie, no tomó ningún rencor con Gloria, pero tampoco quería estar con nadie. Luego de todo esto, él se entera con quién fue la infidelidad de Gloria. Él recurre al lugar donde asistía su madre cuando tenía, digamos, trastornos mentales, y allí conoce a Jesús. Jesús es un arqueólogo que trabaja en ese lugar. Trabajaba Jesús como arqueólogo. Él tenía un amigo que se llamaba Fabio. Convivían muchísimo. Luego de todo esto, Fabio se desaparece y el arqueólogo, que es Jesús, queda muy triste, también queda muy deprimido. Entonces él no sabe qué hacer, cómo hacer para encontrarlo o algo. Es allí donde Gerardo vuelve a través de todas las rupturas, y el arqueólogo le cuenta a Gerardo que él está desesperado por buscar a Fabio porque no lo encuentra por ningún lado, y es allí donde el arqueólogo Jesús decide viajar al Chocó para ir a buscarlo porque le llegó una pista de que él estaba por allá. Él se enamora de una mujer de ese lugar, pero esa relación no dura absolutamente nada porque Jesús era muy compulsivo, era muy celoso, no sabía llevar una buena relación fuera de la toxicidad. La relación tuvo una ruptura. Jesús sufría mucho como con su depresión y esto lo volvió tenaz, o sea, él quedó totalmente mal por esta ruptura y él echaba la culpa a esa mujer porque no solo le había dañado la vida a él, sino también a su amigo Fabio. Entonces, antes de él desaparecer su personalidad, desaparecer su ser, le hizo un reclamo a esa mujer por haber dañado su vida, por haber dejado en la ruina y por todo eso. De todos esos hechos de haber quedado tan dolido por la ruptura con su novia, él decide irse a las armas fugaces y desaparecer, lo cual él termina en Bogotá, recluido en la clínica Montserrat, allí donde él lo tratan para ver si pueden solucionar todas las problemáticas que trajo desde el Chocó hasta que llegó a
También en la clínica le cuestionan bastante el por qué él nunca pudo ejercer su buena profesión, pudo aportar a la clínica, pudo ser un buen profesional. Después de todo esto, Jesús decide reflexionar porque él tenía bastante conocimiento, era muy argumentativo, pero nunca quería como respetar las opiniones de las demás personas, sino si él decía que era eso y ya, y eso era lo que le dificultaba, digamos, como estar dentro de la sociedad, porque él no iba a respetar otras opiniones, sino solo la que él iba a decir, y eso le llamaban ignorancia. Esto, como Gerardo asistía a la clínica donde iba su mamá, que era la misma que estaba recluido Jesús, el arqueólogo, él lo conoce y allí Jesús le comienza a decir toda su historia como en forma de anécdota, y allí Gerardo se interesa bastante, le atrae bastante toda esta historia y él siente admiración por Jesús. Es así como él también quiere seguir su camino y decide irse para Chocó a buscar esos hombres invisibles, los cuales Jesús decía que sí existían y que estaban allá, lo cual Gerardo terminó haciendo y terminó siguiendo los pasos de Jesús, porque le atraía bastante en cómo habían sucedido las cosas en él. Digamos, Gerardo no miraba a Jesús como un loco incurable, sino lo miraba como una persona interesante que de cierta manera tenía razón. Después de llegar a Chocó, él conoce a varias personas. Estas personas le decían que él ya conocían a Gerardo, pero Gerardo realmente no lo recordaba o de tal manera no lo reconocía. Entonces, Mariano, que era el profesor que le ayudó como a estabilizarse o establecerse en el lugar, y Simón, que también era una persona, un escritor que decía que él lo conocía de antes, que ya lo había visto. Estas dos personas fueron heridas y fueron asesinadas, lo cual Gerardo quedó solo. Luego de Gerardo haber presenciado todos estos hechos, él decide irse de ahí, sigue su rumbo. Él hace una parada técnica para poder ir al baño y allí es secuestrado por unos hombres que le dicen que él es de un conjunto privado de terroristas y por lo cual él no debe vivir. Entonces aquí Gerardo no hizo, digamos, lo que es común se hace, negar, no, yo no soy un terrorista, sino hizo lo contrario. Él dijo que sí, que era un terrorista, que yo no sé qué. Comenzaron a negociar pues con los que lo habían secuestrado porque ellos pensaban que Gerardo era un terrorista. Cuando empezaron a hacer esto, la guerrilla comenzó a disparar y comenzó a hacer un terror en ese lugar. Allí ya no fue secuestrado por los que primeramente lo hicieron, sino ya fue secuestrado por la guerrilla. Allí la guerrilla le dijo que quién era, qué hacía, y él le dijo que solo estaba diciendo que era un terrorista para salvar su pellejo, lo cual la guerrilla, o sea, no le creyó y lo llevó junto a otros leprosos que estaban también secuestrados allí. Estas personas la llevaron a Gerardo a curarse porque tenía bastantes heridas, pues lo tenían secuestrado, amarrado, tenía heridas muy difíciles y allí estos leprosos que estaban también recluidos lo ayudaban a sanarse. Entonces la mujer fue una mujer quien le ayudó, lo sanó realmente porque las heridas que tenía eran bastante horribles. Gerardo se termina enamorando de esta mujer, le hace cambiar su forma de ser, de vivir, de pensar, y es así como Gerardo termina, después de buscar, tras ir buscando a los hombres invisibles, termina buscando por fin un amor leal y bueno. Pero no todo fue muy feliz porque les llegó una carta que les decía que ellos tenían que partir de ese territorio, lo cual Gerardo tuvo que ejecutar, pero él le dijo que iba a volver por ella, que no le iba a olvidar porque había sido muy especial con él. Quien tenía secuestrado a Gerardo luego de él partir, lo llamaban el negro. Esta persona no lo quería dejar libre, no quería que él se fuera. Entonces, luego de un tiempo, él se fracturó la pierna y terminó muriéndose, lo cual le concedió la libertad a Gerardo para que él pudiera huir de ese territorio y poder regresar. Cuando Gerardo comenzó a escapar, él se trató de perder en la selva, lo cual él encontró unos indios ahí a la orilla del río y le decía que pues lo ayudaran, que por cómo hacía para escapar o alguna cosa, pues porque él quería salir ya de ese lugar porque sabía que era muy peligroso para él. Entonces estos indios accedieron a ayudarlo, ellos fueron a como su lugar, su choza, su cabaña, lo sanaron con cosas naturales, así como lo hacen ellos, y luego lo llevaron a un caserío mucho más cercano a la sociedad para que Gerardo pudiera tomar retorno a su ciudad o a su casa.
Cuando Gerardo ya quería tomar retorno para su ciudad, de nuevo lo vuelven a como a violentar la guerrilla, él se los vuelve a encontrar y cuando él es violentado, lo hieren la guerrilla, él ve un grupo de indios, lo cual se le hace bastante extraño. Entonces estos indios los miraba de una manera extraña porque los describía que eran amarillos, que tenían ojos hundidos, que sus huesos se marcaban y que miraban de manera extraña como si no pertenecieran a ese lugar, como si fuera algo nuevo que ellos estuvieran ahí. Cuando él de repente ya no los ve, o sea, por eso él dice que son los hombres invisibles que Jesús realmente sí había visto y que él decía y que no eran locos porque sí existían y estaban en el Chocó. Después de Gerardo haber presenciado todos estos hechos, él despierta en una tribu y allí le dan todas sus comodidades, pero él ve que, digamos, predomina el género masculino y la mujer es como que la que obedece, digamos, el hombre es el que va y hace, digamos, los trabajos o hace negocios, otro tipo de cosas, y las mujeres se encargan de la casa, de los niños, de los hijos, de todo. Entonces, Gerardo le asombra todo este tipo de cosas y comienza como a acostumbrarse a todo esto y en honor a eso se tatúa en su brazo una serpiente como símbolo de que pues ya pertenecía a esa tribu. Luego de todo esto, la tribu lo llevó a un lugar donde sabían que lo podían rescatar, que lo podían llevar a su lugar de retorno, que era Bogotá. Ellos lo llevaron, efectivamente recuperaron a Gerardo, se recuperó y él decía que la ciudad no era ni la primera instancia parecerse a lo que era realmente la selva, que la ciudad era muy ajena a la realidad. Y así terminó esta historia.